Solo háblame de amor, dime que es verdad, que somos tú y yo, el hombre y la mujer que son bendecidos ante el Creador, que olvidamos el mundo con todo y sus problemas y ante el Creador te quiero jurar que te amaré, amada mía, y si algún día yo te falto no querrá decir que no te amo, porque el mundo está hecho con esas cosas malas que hacen que los que se aman se separen. Pero te amo y será diferente. Nuestro amor cambiará el miedo en fe y el mal en bondad. Habrá más que pasión, cariño, amistad y gran comprensión. Nuestro amor durará con nuestra vejez, no habrá soledad. Los niños crecerán y yo te amaré y tú me amarás. Eso es hablar de amor contigo a mi lado el día de hoy, jurando aquí ante Dios que te amaré siempre, que tuya soy, que cuidaré lo nuestro, pondré paz en tu cansancio y ante el Creador te quiero jurar. Querrá decir que no te amo, porque el mundo está hecho con esas cosas malas que hacen que los que se aman se separen. Pero te amo será diferente. Nuestro amor cambiará el miedo en fe y el mal en bondad. Habrá más que pasión, cariño, amistad y gran comprensión. Nuestro amor durará con nuestra vejez, no habrá soledad. Los niños crecerán y yo te amaré y tú me amarás. Nuestro amor cambiará el miedo en fe y el mal en bondad. Habrá más que pasión, cariño, amistad y gran comprensión. Nuestro amor durará con nuestra vejez, no habrá soledad. Los niños crecerán y yo te amaré y tú me amarás. Nuestro amor cambiará el miedo en fe y el mal en bondad. Habrá más que El amor no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar.
flores y regalos y un pastel. Será hoy cuando tus manos me acaricien por doquier y el roce de tu cuerpo yo tendré. Se acerca la hora, me cambio de prisa, papá y mamá contentos disfrutan la ocasión. Me pongo nerviosa, provoco esta risa, que jamás me vi tan bella, que corra, que me espera. Será hoy, cuando en sus brazos me lleve, cuando en sus manos yo tiemble, y a mi dueño el mundo le daré. Será hoy, quiera Dios que para siempre pueda besar dulcemente a quien amo y no quiero perder. Será hoy, cuando en sus brazos me lleve, Cuando en sus manos yo tiemble y a mi dueño el mundo le daré. será hoy, Quiera Dios que para siempre pueda besar dulcemente a quien amo y no quiero perder. Por ti mi Dios, por ti mi Dios, Anhela mi alma, por ti mi Dios, habitar en tu templo, por ti mi Dios, y que aliente desea, por ti mi Dios. me alegro en ti, Señor. Felicidad de vivir en tu casa y alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir
Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes para todos y todas. Hoy la liturgia nos habla de la felicidad y dos jóvenes, Francisco de Jesús y Carmen Luisa, quieren unir su vida por el vínculo del matrimonio. El matrimonio es el sacramento de la felicidad. Y aquí la comunidad cristiana reunidos se solidarizan con ellos para ser también parte de esta gran celebración del sacramento del matrimonio. Vamos a despojarnos de todos aquellos signos de infelicidad que hay en nuestra vida, por la falta de amor que hay entre los seres humanos, porque a veces le hemos dado espacio y tiempo al odio en vez del amor. Pidamos el perdón del Señor y también para que esta celebración sea una verdadera fiesta. Dios Padre de amor, tenga misericordia de nosotros y nosotras, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, piedad de tu pueblo, piedad. Señor, ten piedad, piedad de mi gente, piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, piedad, 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 Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Piedad, por tanta injusticia y dolor. piedad, Cristo, ten piedad, y revive de nuevo al amor. Cristo, ten piedad de los pueblos que no tienen paz. Cristo, ten piedad de los pueblos que no tienen paz. Oremos al Señor. Oh Dios, que ha consagrado la alianza de bodas por el sacramento que significa la unión de Cristo con la Iglesia, concede a estos hijos tuyos, Francisco de Jesús y Carmen Luisa, dar a su vida de esposo el sentido que ahora descubren en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y vamos a poner mucho asunto a la escucha de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando les odien y les excluyan y les insulten y proscriban en nombre de ustedes como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo hablase bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas.
Hermanos y hermanas, es la palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito, por favor. Dice que en el momento del matrimonio, los novios tienden a estar nerviosos. Y hay que botar un poco los nervios, ¿verdad que sí? Esto es algo normal, algo muy bonito, y más cuando se casa por la iglesia, que está la presencia de Dios en medio de ustedes. Entonces, quiero preguntarle a ustedes, Francisco de Jesús y Carmen Luisa, ustedes han venido a la iglesia de Dios para manifestar ante todos los presentes y ante mí como ministro de la iglesia su consentimiento mutuo. Dios todo amor, que un día encendió el amor en sus corazones, está presente en ustedes. Así pues, ¿quieren responder a las preguntas que yo les hago en nombre del Señor y de su iglesia? Sí. Carmen Luisa y Francisco de Jesús, ¿viene a contraer matrimonio con entera libertad? Sí. Sí. ¿Se comprometen a amarse y guardarse fidelidad durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir los hijos, fruto de su amor y de una manera responsable, educarlos en la fe de Cristo? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan la mano derecha y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo le pregunto a Francisco de Jesús, ¿quieres recibir a Carmen Luisa como esposa y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, acepto. Ustedes escucharon, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que él dijo? Que acepta. Ustedes son testigos de esa palabra. Carmen Luisa quiere recibir a Francisco de Jesús como esposo y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida. Sí, acepto. ¿Qué dijo? Que acepta. Por eso es que el matrimonio es de dos y se convierte en uno, porque tiene que haber una aceptación. Si ella dice que no, aquí terminó el matrimonio sin realizar. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre nunca jamás. Amén. Pueden soltarse. Ahora pasamos a la bendición de los anillos. Los anillos de la mano con el anillo para bendecir. Para acá, por favor. Bendice, Señor, estos anillos que hoy van a utilizar como signo de su amor Carmen Luisa y Francisco de Jesús. Haz que estos signos de alianza sea un signo de la vida y del amor y de la misericordia de Dios con los seres humanos. Amén. Este anillo es como señal de mi amor por ti. Y espero que Dios nos mantenga unidos para siempre. Este anillo es muestra de mi amor por ti y satisfecha de haberlo hecho como Dios manda. Muy bien. Por último, una explicación sobre los anillos. Dice que los esposos infieles, digo los esposos, cuando uno se gradúa, siempre anda con el anillo para que sepan que es licenciado. Y trata de andar siempre en un lugar visible. El anillo en los esposos quiere decir eso. Yo soy una persona comprometida con una mujer o con un hombre. Hay esposos que si ven una chamaca que les gusta, tienen de una vez a sacarse el anillo para los bolsillos. No hay nada que lo identifique. También hay unas mujeres que también les gusta hacer lo mismo. Y siempre andan solteros. Dice que la fidelidad comienza precisamente en llevar el anillo visible, significando la unión con una pareja. Así que esto significa eso precisamente, el anillo, la unión de ustedes con Dios, con la comunidad. Después viene
la bendición de las jarras o monedas. Estas monedas o jarras, como se le conoce, ¿qué va a significar esto? Bendice, Señor, estas jarras, estas monedas que Francisco pone en mano de Carmen Luisa. Haz que sus bienes se multipliquen y que en su hogar nunca falte el pan material y que le sirva para mantener la familia también. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dan menos, ¿verdad? Esta moneda significa mi compromiso y mi responsabilidad de mantenerte siempre en las buenas y en las malas, en los malos momentos y en los buenos. Para ti te entrego esta moneda como señal de mi compromiso por ti. Carmen, Sibila, ¿qué? Gracias, y trataré de saber administrar. Muy bien, que la rueda está 20. Antes de 30. Como decía una vez un tipo en una voz. ¿Cómo me veo? De Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Luego lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está la fuente del amor, Jesús, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos dichosos y dichosas que en esta tarde vamos a disfrutar del banquete del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Cómete una. Quisiera que tú seas parte de mí. Jesús, quisiera imitar tu bello vivir. Quisiera caminar contigo por tierra, por lagos, por mares sin fin, por sendas que otros no caminan, que el temor los hace olvidarse de ti. Por sendas que otros... Ya, padrino. Todas las personas que están casados por la iglesia aquí se van a poner de pie, los casados por la iglesia, y van a extender la mano pidiendo en este momento la presencia del Espíritu Santo para estos dos jóvenes que han unido su vida por el vínculo del matrimonio. En esta oración pedimos la felicidad por ellos, y ustedes son testigos de este matrimonio, como persona casada también, se unen al regocijo de ellos dos y piden la mejor dicha y felicidad para ellos durante su vida de esposo. Lo que pueden ir repitiendo la palabra en silencio que voy diciendo, lo van haciendo, si no ponen el corazón de ustedes con el corazón de Dios por la felicidad de Carmen Luisa y Francisco de Jesús. Padre Santo, que has creado el hombre y la mujer para que siendo los dos una sola carne y un solo corazón, sean imagen tuya y realicen su misión en el mundo. Padre Santo, que para revelar tu designio quisiste que el amor del hombre y la mujer fuera signo de la alianza que estableciste con tu pueblo, y que la unión de los esposos en el sacramento del matrimonio manifestara las bodas de Cristo por la iglesia. Extiende tu mano protectora sobre estos hijos tuyos, Francisco de Jesús y Carmen Luisa, que a lo largo de su nueva vida común, santificado por este sacramento, se comuniquen los dones de tu amor, y que siendo el uno para el otro signo de tu presencia, sean en verdad un solo corazón y un solo espíritu. Concede, Señor, mantener con su trabajo la vida de su hogar, educar a sus hijos según el Evangelio para que formen parte de tu familia santa. Colma de bendiciones a tu hija, Carmen Luisa, para que pueda cumplir sus deberes de esposa y madre, y sea el alma y la alegría del hogar. Bendice también a tu hijo, Francisco de Jesús, para que cumpla su misión de esposo fiel y padre solícito. Y concede, Padre Santo, a quienes ha unido ante ti, participar un día de la alegría del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por ello pasa. Eres tú, eres tú. Una mañana de verano, como fuerte brisa, eres tú, eres tú, eres tú.
la bendición de Dios todo misericordioso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, habite en cada uno de ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos y hermanas, esta celebración de la Eucaristía ha terminado y nos vamos a dar el abrazo de paz a los novios que pasen a firmar. Damos todo un fuerte abrazo de paz en este momento. Muchas felicidades. Pasa contigo, felicidades. Que el Señor lo cura para siempre. Dice la canción. Deseo eterno. Mucha felicidad, mucha felicidad. Gracias por venir. Así tiene que irse.
El amor no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. Buenas noches, querido público. Bienvenidos sean ustedes a esta solemne fiesta, pues a esta hora nuestra comunidad se enaltece al mismo tiempo que se viste de gala, porque una vez más aparecen dos almas enamoradas, decididas a dejarlo todo para hacer de sus vidas una sola, la que estará siempre precedida por la magia insondable del amor. Esta pareja está segura de que en lo adelante serán una sola carne, por lo que prefirieron unir sus corazones a través del vínculo más hermoso y sagrado, con lo que es, sin lugar a dudas, el matrimonio. Yo quiero un fuerte aplauso para Carmen Luisa y Francisco. Se conocieron un día cualquiera y con la calidez y la frescura del amor sencillamente se enamoraron y hoy precisamente lo han dejado todo para unir sus vidas. Por el sagrado vínculo del matrimonio, a ellos les deseamos toda clase de dicha y felicidad, y a ustedes, excelentísimos invitados, no le haremos esperar más, por lo que les traeremos enseguida al escenario esa hermosa corte de honor. La misma, en su primera entrega, nos trae una brillante estrella, la que se encargará de darle a este lugar el primer
toque de claridad. A ella la denominamos como la dama preferida y responde al nombre de Catherine Espinal, con el aplauso de todos ustedes. Su perfecto amor elimina cualquier temor de su inocencia. Nos deja saber que a pesar de todo, en nuestro mundo existe amor. Este sueño que hoy es una realidad se debe a 4 personas que llena de amor trajeron al mundo esta bella pareja. Enamorados ambos, lo han querido dejar todo para hacer de sus vidas una sola. Nos referimos a los padres de los novios. Un fuerte aplauso de inmediato para recibir a los padres de la novia. Son ellos, la señora Mercedes Rodríguez de Collado y el señor Alfonso Polibio Collado. El aplauso, señores, que se sienta. De una manera hermosa vamos a llamar a los padres del novio. En representación de su madre está la señora Micaela González y el señor Víctor Manuel Rodríguez. El aplauso para ellos. A la siguiente pareja. Ellos, por su prestigiosa personalidad, fueron nombrados testigos de este idóneo enlace matrimonial. Estamos hablando nada más y nada menos que de los padrinos. Son ellos, la señora Leida Arnau de Collado y el señor Virgilio González. Señores, el fuerte aplauso para ellos. Me corresponde presentar la pareja que viene a continuación. La he denominado como los novios chiquitos, los cuales, a pesar de su corta edad, se atrevieron a llegar hasta el altar para llevar de su manita tiernas e inocente los anillos que marcan el símbolo de la unión entre estos nuevos esposos. Son ellos la niña Adeli María Durán y el niño Rubén Junior Durán. El aplauso para los novios chiquitos. La inocencia de estos niños le ha dado el toque perfecto de paz a este lugar. La ensoñación como una brisa sutil que hace sentir feliz el corazón anhelado de vivir y sentir una grata sensación. Los invito a ponerse de pie y con un fuerte aplauso para recibir a los ya esposos Carmen Luisa Collado de Valenzuela y Francisco Valenzuela. El aplauso, señores, para nuestros anfitriones de esta noche. El amor es viento y flor, es luz, es tierra y mar. Amor es ilusión, es realidad. Amor es nacer, es fe, es oración, es hombre, es mujer. Amor es la creación. Un fuerte aplauso, señores, para los esposos Carmen Luisa de Valenzuela y Francisco Valenzuela. Ahí están ellos, los nuevos esposos
de hoy, de esta gran recepción en la cual estamos nosotros hoy todos reunidos. El momento se torna agradable y lo será más aún cuando presenciaremos la novia bailar del brazo de su padre. La siguiente pieza musical, cuyo intérprete es Grupo Negro, y el título de la canción es Se me va la vida. Un fuerte aplauso, señores. Cuando el padre toma a su hija. Llevándose lejos lo que tanto no se mudaría lejos si supiera que no me acostumbro a vivir sin ver. Se me va la vida, caramba, se me va la vida, cuando yo despierto y no siento a mi niña. Se me va la vida, caramba, se me va la vida, cada vez que veo su cama vacía. Ella es mi princesa, ella es mi estrella, y hace 20 años la aceptó pequeña. No recuerdo el día en que nació esa niña, que su madre y yo lloramos de alegría. Y aunque se ha casado con otra mujer, se me fue de casa lo que yo más quiero. Se me va la vida, caramba, se me va la vida, cuando yo despierto y no siento a mi niña. Se me va la vida, caramba, se me va la vida, cada vez que veo su cama vacía. Se me va. Señores, un fuerte aplauso para Carmen Luisa, con el aplauso de todos ustedes, a los esposos, Carmen Luisa y Francisco. Lo que a mi vida te ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor.
nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja real, la pareja real. Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti. Yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Que las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja real, la pareja real. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Señores, el aplauso que se sienta para los esposos. El niño Robert de Jesús Collados. Invitamos a todos los que forman la corte de honor a bailar también ellos la siguiente pieza musical en voz de Ramón Orlando y se titula Si piensa que no te amo. Si tú piensas que no te amo, me pregunta en el silencio cuántas veces te lloré. Si tú piensas que no te amo, darás mojar mi almohada por las veces que lloré. Al pensar que entre mis brazos tu caricias y tu amor jamás volverán. Si tú piensas que no te amo, es que tú no te das cuenta que no me das fuerte. Que siempre estoy esperando cualquier ocasión que exista para quererte vivir. Con mis besos, mis caricias y con arte toda de placer. No hay nadie que quiera, mi amor, que te ame tanto. Tú eres mi única felicidad, por ti suspiro tanto. Tú eres dueña de mi corazón, mi todo mi ser.
El aplauso, señores, para la corte.
quedan muy pocas. Faltan más, ya lo sabemos, aquí en Rincón de Piedra hay más. Solteras y divorciadas. Bueno, estamos listos entonces. Bueno, hay pocas solteras aquí. Pero ahí van llegando más, se suman más. Y ahí están las solteras. Con la música de Alex Music. Y vamos. Ahí está la doctora Jacqueline. Está adelante. Las solteras, faltan más. ¿Dónde están? Las solteras. Y decimos a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, Yuli, prepárese para que agarre ese buque de flores que le responde usted. Jacqueline, ahí están las solteras y las divorciadas de aquí de Rincón de Piedra. Soltera, ¿verdad que sí, doctora? Solteras. Vamos al conteo de 3 y dice 1, 2 y 3. ¡Mira, bueno! ¿Qué pasó ahí? Pero ya no suben ni las manos ni nada. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver ahora. Luisa se prepara. Estoy esperando más solteras y divorciadas. Pero aquí están ahora, nos fuimos. Llegó otra, se sumó. Eso es bueno. Y ahora decimos al conteo de 3. Y dice 1, 2 y 3. ¡Y nos fuimos! ¡Ah, doctora! Por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Fuerte aplauso. Francisco va subiendo su mano. Y ahí está Francisco, con el aplauso de todos ustedes. El aplauso, por favor. Ahí está Francisco quitando la liga. Un poquito más para arriba, Francisco. Y ahí está, dice. Luisa dice que está ahí. Y ahí está. Francisco va bajando la liga. Va bajando lentamente. Y ahí está la liga. El aplauso, por favor, para Francisco. En que suben su unión matrimonial Francisco y Carmen Luisa. Y ahí está Francisco esperando todos los solteros de Rincón de Piedra y todas las zonas aledañas invitados. Así es que los solteros, esperamos a todos los solteros, por favor, que pasen a la pista para ver quién se casa con la doctora Jacqueline. Fran está esperando a los solteros, está llamando a sus amigos y invitados. Leonardo, por favor. Las personas del coro. Humberto, Cookie, Esmeraldo. Vamos a ver, señores. Los solteros, por favor. Lo estamos esperando. Ahí hay cierta cantidad y esperamos más. Y aquí, Pilino, búscame los solteros de aquí, por favor, de aquí de la comunidad de Rincón de Piedra. Los solteros. Francisco, ya te sabe, al conteo de 3. 1, 2 y 3. Bueno, tremendo compromiso. Vamos a poner la liga, Julio. Con un pie y el otro. Al pasito hasta que ella diga. Y ahí va. Lentamente, con el aplauso de ustedes. Va subiendo. Sigue subiendo, más para arriba. La doctora la que manda dice que hasta ahí, pero va a subir un poquito más. Un poquito más, sube el mundo. Va a subir, doctora, ¿qué le parece? Un poquito más. Y ahí está, aplaudan ustedes. Al igual que Francisco, vamos a recibir con un fuerte aplauso a los novios aquí en este escenario. Carmen Luisa, que tiene algunas palabras para ustedes. Yo quiero darle las gracias a todas las personas que nos han acompañado
nosotros. Esperamos que lleguen a sus hogares feliz. El Todopoderoso los colme de dicha y felicidad igual que a nosotros. Muchas gracias a todos. Nos sentimos muy contentos esta noche, pues imagínense, esto es de la cosa más grande que le puede pasar a un ser humano, el casarse de esta manera. Nosotros le damos las gracias a todos, nos sentimos muy contentos, cómo está transcurriendo todo, cómo pasó la misa tan bonita, todo también que me ha salido, gracias a Dios. Y muchísimas gracias por estar aquí, disfrútenlo, porque esto es de todos ustedes. Gracias por todo. Con las palabras de los novios, la belleza de música. Me voy a morir, sufriendo por ti, y tu vida entera no será, y tu vida entera no será, para saludar, me voy a morir, sufriendo por ti, porque te quiero. Amorcito voy llorando, que yo siento por ti. Amorcito voy llorando, que yo siento por ti. Abatido de tristeza, de todo para mí. Abatido de tristeza, de todo para mí. Y yo estoy condenado como amigo. Ha sido toda mi ilusión, pero de otro es tu corazón. No puedo vivir
soy el primero en su vida. La miré y en un instante describí que ya tendría para mí todo lo que he deseado, y por eso es que hoy celebro el amor y bendigo el momento en que te conocí. También hoy brindo por los dos y porque feliz seamos. Ay, amor, en cada cosa que posee, con su tierno modo de ser, eleva mi existencia, haciéndome sentir ser dichoso y capaz de cualquier cosa